Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de portalcienciayficción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Abrid vuestra mente y sentaos cómodamente, porque hoy vamos a hablar sobre el modo de demostrar o desmentir la existencia de Dios. Para este vídeo he contado con la colaboración de César Izquierdo, quien se ha tomado la molestia de enviarme por email un escrito muy interesante que he adaptado para hacer este vídeo. ¡Empecemos! Al comprobar la increíble complejidad de la Tierra, los seres humanos siempre se han preguntado ¿qué hizo posible todo esto? ¿Qué es lo que dio vida a las ecuaciones de la física? ¿Sería posible encontrar una vía que probase científicamente la existencia de Dios? Y en última instancia, ¿qué es Dios? Einstein pensaba que Dios, de existir, es una entidad omnisciente e inteligente, la fuerza que hay detrás del universo, el gran arquitecto de todo, pero no la figura antropomórfica, paternal y moral de la Biblia. El gran fracaso de los teólogos en demostrar científicamente la existencia de Dios se debe a su obsesión por exigir que esa demostración incluya al Dios de la Biblia. Einstein estaba convencido de que el Dios de la Biblia no existía. Se dedicó a buscar una fuerza creadora, inteligente y consciente, pero no necesariamente moral, ni buena ni mala. Pero, ¿cómo probar la existencia de Dios? Bien, Dios no es inteligible a través de la observación. Esto quiere decir que no es posible probar su existencia mediante un telescopio o un microscopio. Entonces, ¿cómo observarlo?, se preguntaba Einstein. Se llegó a la conclusión de que los físicos y los matemáticos estaban observando el universo como un ingeniero mira un televisor. Imagina que le preguntas a un ingeniero ¿qué es la televisión? El ingeniero se pone a observar un televisor, lo abre, lo desarma y después dice que la televisión son cables y circuitos eléctricos estructurados de una determinada manera. Pero la televisión, siendo cables y circuitos eléctricos, es mucho más que eso. La televisión transmite programas de información y entretenimiento, tiene un impacto psicológico en cada persona, permite la transmisión de mensajes, condiciona socialmente, en fin, es mucho más amplio que la mera descripción de sus componentes tecnológicos. Esto nos lleva a la cuestión del hardware y el software. Los físicos y los matemáticos miran el universo como un ingeniero mira un televisor o un ordenador. Solo ven los átomos y la materia, las fuerzas y las leyes que las rigen, y todo eso, si nos fijamos bien, no es más que el hardware. Pero, ¿cuál es el mensaje de este enorme televisor? ¿Cuál es el programa de este gigantesco ordenador? El universo tiene un programa, dispone de un software, posee una dimensión que está mucho más allá de la suma de sus componentes. Es decir, el universo es mucho más que el hardware que lo constituye, y el hardware solo existe para hacer viable ese programa. En nuestro caso humano, el hardware serían las células, tejidos, órganos, nervios, etc. Pero el ser humano es mucho más que eso. Es una estructura que posee conciencia, que ríe, que llora, que piensa, sufre, canta, sueña, desea. De este modo, somos mucho más que la mera suma de las partes que nos constituyen. Podríamos decir que, en verdad, nuestro cuerpo es simplemente el hardware por donde pasa el software de nuestra conciencia. Y así podría ser también la realidad más profunda de la existencia. El universo es el hardware por donde pasa el software de Dios. Si el universo es el hardware de Dios,
se plantean varias cuestiones curiosas. Por ejemplo, dado que nosotros, los seres humanos, formamos parte del universo, eso significa que nosotros somos parte de ese hardware. Pero, ¿acaso somos también nosotros mismos un universo? ¿Podría ser el universo alguien inmensamente grande, tan grande que no lo vemos? Quizá alguien tan grande para nosotros como tan grandes somos nosotros para nuestras células. ¿Acaso estamos en relación con el universo como las neuronas están en relación con nosotros? ¿Somos el universo para nuestras neuronas y somos las neuronas de alguien mucho mayor? ¿Podría ser que el universo fuera una entidad orgánica y nosotros sus células minúsculas? En última instancia, ¿seremos nosotros el Dios de nuestras células y nosotros las células de Dios? Los físicos andan buscando partículas fundamentales, pero siempre que las encuentran acaban descubriendo que ellas están compuestas por partículas aún más pequeñas. Primero se pensaba que el átomo era la partícula fundamental. Después se descubrió que el átomo estaba constituido por más partes. Entonces se consideró que esas eran las partículas fundamentales, indivisibles. Pero luego se descubrió que los protones y los neutrones están formados por otras micropartículas aún más pequeñas, los quarks. Y que los quarks están formados por más micropartículas aún más pequeñas, y las más pequeñas por otras todavía más pequeñas. El microcosmos parece ser infinitamente pequeño e infinitamente divisible. Nuestro universo es enorme, pero las últimas teorías cosmológicas admiten la posibilidad de que este sea solo uno entre billones de universos. Nuestro universo nació, está creciendo y, según demuestra la segunda ley de la termodinámica y tal y como entendemos la muerte los humanos, morirá. Pero a su lado existirían muchos universos. Es como si nuestro universo no fuese más que una burbuja en un océano inmenso, al lado de otras incontables burbujas iguales. A esta idea la han llamado metauniverso. Bien, todo esto porque os estaba comentando la cuestión de la prueba de la existencia de Dios. Como os decía, la comprobación de Dios es sutil, porque se esconde detrás de ese software que hablaba, y no lo podemos observar mediante nuestras herramientas de medición. Pero a pesar de todas las dificultades, hay una manera indirecta de llegar a la prueba de la existencia de Dios. Esto sería a través de la búsqueda de dos rasgos esenciales, la inteligencia y la intención. Para saber si una inteligencia consciente creó el universo, tenemos que dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Existe o no inteligencia e intención en la creación del universo? No basta con que la respuesta sea afirmativa en relación con uno de estos puntos. Tiene que ser afirmativa en los dos. Todo podría ser fruto de la mera casualidad. Si el metauniverso es infinitamente grande, es inevitable que en un número infinito de situaciones diferentes, algunas exhiban las características de la nuestra, y la inteligencia aflore por mera estadística. Muy bien. Pero ahora viene lo difícil. Para demostrar la existencia de Dios, no solo basta con que haya inteligencia. Tenemos también que determinar si hay intención. El problema es que el concepto de intención es muy difícil de concretar. Cualquier profesor de facultad de Derecho os lo dirá.
En un juicio, en un tribunal, una de las grandes dificultades consiste justamente en determinar la intención del acusado cuando cometió determinado acto. El acusado mató a una persona, pero ¿la mató porque quiso matarla o fue un accidente? La dificultad, pues, es determinar la intención del acto. Lo mismo ocurre con el universo. Mirando todo lo que nos rodea, podemos comprobar que existe una gran inteligencia en la concepción de las cosas. Pero, ¿esa inteligencia es fortuita o existe una intención detrás de todo? Y de haber intención, ¿cuál es esa intención? Y un elemento crucial, ¿existirá alguna manera de, habiendo intención, demostrar su existencia? Bien, lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo pienso que lo hemos dejado en un momento muy interesante, así que estad atentos a la segunda parte del vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.